Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio anterior hablamos sobre el secuestro de Mario Consuegra y del arresto del entonces teniente coronel de la Policía de Puerto Rico, Alejo Maldonado, junto a otros hombres que fueron implicados en varios secuestros a cambio de dinero y otros bienes. En este episodio continuamos con la conclusión del caso Consuegra. Hablamos en detalle del secuestro de Julio Cortés y del desenlace de esta intrigante historia. Al comienzo del juicio contra Alejo Maldonado y los demás acusados, el fiscal federal James Walker le anunció al jurado que estarían probando más allá de toda duda razonable la culpabilidad de los acusados. Los fiscales a cargo de llevar el caso fueron Dana Beal, Guillermo Gil, Daniel López Romo, Salixto Medina y José Quires. Alejo Maldonado fue representado por el licenciado Harry Anduce, César Caballero por el licenciado Pedro José Pereira, Jorge Casanova por los defensores públicos Gerardo Ortiz y Joseph Loos, y Wilman Suárez fue representado por el licenciado José Añeses. El licenciado James Walker dijo que tenía cerca de 40 testigos para probar que Alejo Maldonado, César Caballero, Jorge Casanova y Wilman Suárez secuestraron a Mario Consuegra y anteriormente habían secuestrado de la misma forma a un hombre llamado Julio Cortés. Según el fiscal, en ambos casos se cobraron grandes sumas de dinero por el rescate de los secuestrados. En el caso de Mario Consuegra, la fiscalía utilizó como testigos a Roberto Stevenson, quien ya se había declarado culpable en Miami, y a Juan Fuentes, alias Payo, a quien se le otorgó inmunidad a cambio de su testimonio. El licenciado Joseph Loos expuso su teoría ante el jurado, asegurando que se probaría que su defendido, Jorge Casanova, no tenía nada que ver con los secuestros y que solo fue asociado a los casos porque era amigo de Roberto Stevenson y de Juan Fuentes. El abogado también dijo que se demostraría que los testigos de la fiscalía mintieron descaradamente al involucrar a Jorge Casanova. Ciertamente, uno de los testigos más importantes del caso era el propio Mario Consuegra. Mario comenzó su testimonio diciendo que durante el tiempo que estuvo en cautiverio nunca pudo ver los rostros de los secuestradores. Según Mario, uno de los secuestradores le dijo que el dinero de rescate sería utilizado para apoyar a grupos independentistas aquí en Puerto Rico. Mario testificó que como a las 7 de la noche del 1 de septiembre de 1982 llegó hasta el estacionamiento Doña Fela en San Juan para buscar su carro e irse a su casa y se percató de que este tenía una goma vacía. Al buscar la goma de repuesto, extrañamente esta también estaba vacía. Mario habló con el encargado del estacionamiento a quien conocía y este le prestó su carro para que pudiera llegar a su casa. Cuando iba por Puerta de Tierra, cerca del edificio del negociado de investigaciones especiales de la policía, un carro con un biombo azul portátil le sonó la sirena y él se alineó en la orilla de la avenida pensando que había cometido alguna violación de tránsito. Del auto se bajó un sujeto que se le acercó, le puso un revólver en el cuello, le ordenó que no lo mirara y que se moviera al otro lado del asiento. Luego otro hombre entró al carro por el lado del pasajero diciéndole: "No me mires si no quieres morir aquí mismo". Los secuestradores condujeron el carro hasta el Parque Central de San Juan. Allí lo esposaron y lo metieron en una van blanca que tenía un matres en la parte de atrás. Mario cuenta que la guagua arrancó y luego se detuvo. Entonces los secuestradores compraron cerveza, de la cual le dieron una, y él se la tomó. Más tarde compraron pollo frito y también le dieron de comer. Cada vez que los secuestradores abrían la puerta de atrás de la guagua, le ordenaban que se acostara boca abajo en el matres para que no los pudiera mirar. Los secuestradores comenzaron a preguntarle a Mario el nombre de su padre, el nombre suyo y su número telefónico, pero él se negó a dar información. Mario les dijo a los secuestradores que solo hablaría con el líder del grupo, pero al ser amenazado con un revólver, comenzó a darles toda la información que estos le pedían. Entonces el supuesto líder de los secuestradores le dijo que el secuestro era para obligar a su padre, Francisco Consuegra, a pagar un dinero que le debía a unos sujetos que habían robado 2 millones en oro de la aerolínea Iberia. Mario fue obligado a escribirle una nota a su padre que fue sometida como evidencia durante el juicio, pidiéndole el dinero y las joyas del rescate.
La nota escrita por Mario decía: papá, ya ellos saben que tú tienes los chavos. Aunque Mario dijo durante su testimonio que había sido obligado a escribir eso porque supuestamente su padre sabría que él lo había escrito, durante el contrainterrogatorio dijo que eso se le había ocurrido a él al momento. En una ocasión, mientras estuvo secuestrado, Mario cuenta que forcejeó con uno de los secuestradores, pero tuvo que quedarse quieto cuando éste le dijo que se tranquilizara o lo iba a matar. Además de la nota escrita por su hijo, los secuestradores dejaron otra nota en la puerta de la joyería Consuegra en San Juan. Francisco Consuegra encontró la nota al abrir su negocio el 2 de septiembre de 1982. La nota decía lo siguiente: Panchín, qué bueno es tener un hijo. Vale más que todo el dinero en el mundo, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, lo hacemos por nuestros hijos y por nuestra patria. No queremos hacerte daño. Sabemos que tú lo quieres vivo. Si avisas a la policía o al FBI, lo vamos a matar. Usted tiene mucho dinero con lo que se ganó del oro del aeropuerto. Francisco Consuegra recibió 4 llamadas durante el tiempo en el que su hijo estuvo secuestrado y todas fueron grabadas por el FBI. Uno de los agentes del FBI que estuvo presente en el operativo de rescate de Mario Consuegra, Don Glazer, testificó que esa noche vio a los 2 sujetos que estaban en el Chevrolet Malibu color vino por aproximadamente de 2 a 3 segundos. Sin embargo, el agente aseguró que eso fue tiempo suficiente para reconocer a César Caballero, porque este se bajó del carro a recoger el botín de rescate. Otro de los agentes federales que estuvo en el operativo, Jeffrey Hill, señaló a Alejo Maldonado como la persona que él vio conduciendo el auto que se detuvo en el lugar donde se había depositado el botín del rescate de Mario Consuegra. Ante las preguntas del licenciado Harry Anduce, el agente Hill dijo que pudo ver el carro en 4 ocasiones. La primera fue cuando le pasó por el lado en el expreso Las Américas. Ahí vio por breves segundos al conductor del carro, que describió como una persona blanca que tenía puesta una gorra de béisbol y que vestía una camisa de color claro. El agente dijo que cuando arrestaron a Alejo Maldonado, este tenía puesta una ropa similar a la que había visto antes. La segunda ocasión en la que el agente Hill vio directamente el Malibu color vino que supuestamente conducía a Alejo Maldonado fue saliendo de una estación de gasolina Texaco cerca de la salida de Caguas a Río Piedras. En la tercera ocasión vio el carro estacionado cerca de un puente que quedaba antes del peaje de Caguas Norte, y la última ocasión fue cerca del centro comercial Bairoa cuando este se cambió de carro. Otro agente de apellido Class, quien también participó en el operativo, aseguró que las voces que se escuchaban en la grabación de una llamada telefónica que se hizo a casa de los Consuegra eran las de Alejo Maldonado por un lado y de la señora Xiomara Consuegra, la madre de Mario, por otro. La grabación se hizo el 4 de septiembre. El agente federal dijo que había conocido a Alejo Maldonado en el 1974, cuando este era el director del Cuerpo de Investigación Criminal en Caguas, y que conocía a los Consuegra desde 1977 porque vivían en la misma urbanización. En la grabación, un hombre le preguntó a la señora Consuegra por Panchín, que era el apodo de Francisco Consuegra, y le indicó que éste no había seguido las instrucciones sobre el depósito del dinero y de las prendas. El hombre le pidió a la señora que le dijera a su esposo que colocara el dinero en la orilla de la carretera o que lo tirara del puente porque había alguien esperándolo. El agente Class también identificó a Alejo Maldonado como la persona que supuestamente conducía el carro utilizado para recoger el dinero del rescate. Otro agente del FBI llamado Robert Adio testificó que cuando el Malibu que seguían llegó hasta el estacionamiento del centro comercial Bairoa, Alejo Maldonado se bajó de este, se subió en un Mustang blanco y ambos carros se fueron del lugar. El agente Adio indicó que los 2 autos fueron seguidos por los agentes hasta que detuvieron el carro de Alejo Maldonado y lo pusieron bajo arresto. El agente dijo además que cuando registró a Alejo, le encontró un marcador de tinta roja y una hoja de papel toalla con patrones de rosas rojas similares a los que se usaron para escribir la nota de rescate. Los agentes que investigaban a Alejo Maldonado y a los demás acusados hablaron también durante el juicio sobre el secuestro del joven Julio Cortés.
Uno de los agentes dijo que el 28 de marzo de 1982, Julio Cortés había ido a Santurce a visitar a un tío y mientras regresaba a su carro, que estaba estacionado en un centro comercial, notó que este tenía una goma vacía. Luego de cambiar la goma, Julio fue detenido por unos supuestos policías vestidos de civil que viajaban en un carro sin identificar. Los sujetos se bajaron del carro armados y lo llevaron hasta un lugar solitario donde lo metieron en una van blanca y allí lo tuvieron amordazado y vendado por 4 días. Según la fiscalía, Alejo Maldonado era muy amigo de Julio Cortés padre, alias Julito Manatí, quien terminó pagando $200,000 por el rescate de su hijo. Julito Manatí era un conocido comerciante ya retirado y ex banquero de bolita y de quinielas hípicas clandestinas. Al igual que en el caso de Mario Consuegra, los secuestradores pidieron que se depositara el dinero del rescate en el mismo lugar cerca del peaje de Caguas Norte. Según el agente James Walker del FBI, la guagua en la que se mantuvo secuestrado a Julio Cortés fue la misma utilizada en el secuestro de Mario Consuegra. Luego del testimonio del agente Walker, la fiscalía anunció que sus próximos testigos serían Julio Cortés padre e hijo. Julio Cortés hijo dijo durante su testimonio que cuando fue a visitar a su tío en la calle Villamil, esquina Ribot en Santurce, fue secuestrado por unos sujetos que lo vendaron y lo llevaron hasta un lugar donde lo metieron en una van hasta que se pagó el rescate. Julio declaró que fue dejado en libertad en el Expreso de Diego, cerca del cuartel general de la policía. El día del secuestro, Julito Manatí, al sospechar que su hijo estaba en problemas, lo llamó en varias ocasiones al teléfono de su casa en el condominio Marbella de Isla Verde. Al no responder, llamó a la policía, al FBI y a su amigo de mucho tiempo, el teniente coronel Alejo Maldonado. Julito Manatí dijo que llamó a su amigo Alejo Maldonado y al explicarle que los secuestradores le pedían un pago de $200,000 para dejar a su hijo en libertad, este le dijo que solo podía contestarle de 2 formas. Si le contestaba como un ciudadano particular, le diría que pagara si es que tenía el dinero y que si lo hacía como policía, pues le tenía que decir que no pagara, que la policía se encargaría de protegerlo. Sin embargo, Alejo le hizo una advertencia y era que si después algo fallaba, en otras palabras, la policía se podía lavar las manos diciéndole que se había hecho todo lo que se pudo. Según la recomendación de su amigo, Julito Manatí llamó a otro amigo suyo, que era doctor, para que llevara el dinero al lugar donde le habían pedido los secuestradores. Cuando el amigo de Julito Manatí llegó hasta el lugar indicado, seguido de cerca por Alejo Maldonado y otro policía, encontró cerca del peaje una botella con un papel adentro que tenía las instrucciones sobre el lugar exacto donde debían depositar el dinero dentro de una funda de almohadas. Según Julito Manatí, Alejo Maldonado no le dio ninguna importancia a la botella con el mensaje adentro y no la guardó como evidencia. Meses después, la botella y el papel fueron recuperadas en la casa del doctor por el FBI, ya que este se había quedado con ella. Otro testigo muy importante para la fiscalía fue Juan Fuentes, a quien le decían Payo, el cual trabajaba como embalsamador y vivía en el pueblo de Caguas. A Payo se le dio inmunidad por más de 50 delitos graves, a cambio de que diera a conocer todos los detalles de los secuestros de Mario Consuegra y de Julio Cortés. Payo admitió durante el juicio haber participado en ambos casos. Además, implicó con su testimonio a Alejo Maldonado y a otros 3 acusados en ambos secuestros. Según su testimonio, en febrero de 1982, César Caballero lo visitó y le ofreció detalles acerca de los planes para el secuestro de Julio Cortés. A partir de esa fecha, César Caballero y otros sujetos se dedicaron a vigilar y a seguir los pasos de Julio Cortés. Según Payo, ellos habían intentado secuestrarlo mientras este se encontraba en un lugar en Santurce, pero en esa ocasión no tuvieron éxito. Payo dijo que ese día vio a Alejo Maldonado en el área donde trataron de secuestrar a Julio Cortés. Según él, Alejo Maldonado se encontraba en un Chevrolet Camino color gris y César Caballero se le acercó para hablar con él. Antes de que se llevara a cabo el secuestro, César Caballero le explicó a Alejo todo lo relacionado con la planificación del secuestro. Payo indicó que había conocido a Alejo Maldonado por más de 4 años.
El día del secuestro montaron a Julio Cortés en la parte de atrás de un carro marca Honda y lo llevaron hasta un sector del barrio Jagüeyes en Aguas Buenas, en donde lo pasaron a la van blanca que era de Payo. Cuando llegaron a Caguas, César Caballero llamó a Alejo Maldonado para decirle que ya tenían a Julio. De ahí se lo llevaron hasta un solar que Payo tenía en la carretera 172 de Caguas a Sidra y más tarde lo movieron hasta una estación de gasolina en la urbanización Villa Blanca en Caguas. Al otro día, César Caballero regresó y le dijo a Payo que Alejo estaba con Julito Manatí. Además le dijo que Alejo había dado instrucciones para que se dejara una nota con instrucciones de dónde se tenía que dejar el dinero de rescate. Payo fue la persona que recogió los $200,000 pagados por Julito Manatí y según testificó, el dinero se iba a repartir en partes iguales, $50,000 para Alejo, $50,000 para César Caballero, $50,000 para otro de los secuestradores conocido como Tito y $50,000 para él. Hubo otra persona que participó en el secuestro y que estaba acusada junto a los demás. Sin embargo, Payo indicó que Wilman Suárez, alias Billy, solamente recogió el camión del tal Tito del estacionamiento del Burger King en Santurce, pero no sabía nada sobre el secuestro. En el caso del secuestro de Mario Consuegra, Payo declaró que César Caballero se comunicó con él al igual que lo hizo en el caso de Julio Cortés. Payo declaró que el carro utilizado para el secuestro de Mario Consuegra fue quemado en la carretera panorámica por Wilman Suárez junto a un sujeto que él solamente conocía como Chombo. 2 semanas después del arresto de Alejo Maldonado, este le pidió a través de César Caballero que le consiguiera 7 libras del oro recibido por el rescate de Mario Consuegra. Payo entregó las 7 libras en cadenas de oro en la avenida Ponce de León en Santurce. El peso total de las cadenas de oro pagadas por Francisco Consuegra fue de 14 libras. Payo dijo, aunque se usaron más personas para el secuestro de Mario Consuegra, la operación se llevó a cabo de la misma forma y lo llevaron prácticamente a los mismos sitios que a Julio Cortés. El testimonio de Payo fue bien cuestionado por el licenciado Harry Anduce y por los demás abogados quienes alegaban que este solo testificaba porque le habían dado inmunidad. Los abogados cuestionaron su credibilidad debido a que él era un criminal de carrera que había estado envuelto en múltiples robos, secuestros y hasta en asesinatos. Otro de los testigos que se presentó durante el juicio fue el coronel Héctor M. Lugo, que era decano de la Academia de la Policía. El coronel identificó la voz de Alejo Maldonado en una de las conversaciones grabadas por el FBI cuando los secuestradores llamaron a la casa de los Consuegra. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio efectuado por el licenciado Harry Anduce, el coronel dijo que cabía la posibilidad de que se tratara de una persona haciéndose pasar por Alejo Maldonado. El coronel Lugo dijo que conocía a Alejo Maldonado desde hacía 15 años y que la última vez que habló con él fue cuando éste salió bajo fianza, ya que siguiendo órdenes del superintendente Desiderio Cartagena, tuvo que ir a su casa a ocupar su arma de reglamento. Luego del coronel Lugo testificó Roberto Stevenson, el joven de 24 años de Bayamón que se había declarado culpable por los delitos de extorsión y secuestro luego de ser arrestado en Miami. Roberto comenzó su testimonio admitiendo que había sido uno de los secuestradores de Julio Cortés y de Mario Consuegra. Su participación en ambos casos comenzó luego de unas llamadas que le hizo César Caballero para que participara en el asunto. Según Roberto, a mediados de 1981, él y César Caballero se reunieron con un policía de apellido Samalot y algunos de los coacusados frente a la casa de Alejo Maldonado en Caguas. Allí se discutieron los detalles de los secuestros y el rol de cada uno de ellos. El rol de Alejo Maldonado era dar protección para que ninguna patrulla lo fuera a detener el día del secuestro de Julio Cortés. Después de 8 meses de vigilancia y de planificación, César Caballero decidió sacar del grupo al agente Samalot y a otro sujeto llamado Eugenio. Roberto dijo que César Caballero reclutó entonces a Payo, quien al igual que él se convirtió luego en testigo estrella de la Fiscalía Federal. A Roberto solo le pagaron $30,000 de los $50,000 que le habían prometido por el secuestro de Julio Cortés. Roberto Stevenson indicó que César Caballero y Payo querían matar a Mario Consuegra porque su papá se puso difícil y no quería pagar el rescate que le estaban solicitando. Roberto alega que él les dijo que si seguían con el plan de matarlo,
Él se bajaba del carro y se iba para su casa porque él no estaba de acuerdo con que mataran a nadie. La esposa de Alejo Maldonado testificó durante el juicio y aseguró que su esposo había salido de la casa la noche en la que fue arrestado para ir a buscar comida en casa de la suegra de este. Según ella, poco después del salir, varios agentes del FBI entraron por la fuerza a su casa portando armas largas, incluyendo metralletas, sin presentar una orden de allanamiento, y la amenazaron a ella y a sus hijos, incluyendo a una niña de 3 años que fue despertada por los agentes. La defensa trató de probar que quien planificó los secuestros había sido Juan Fuentes. También trataron de probar que César Caballero estuvo trabajando en las fiestas patronales de Moca durante los días del 3 al 5 de septiembre de 1982, mientras se estaba llevando a cabo el secuestro de Mario Consuegra. Un hombre llamado Basilio Rivera, quien trabajaba en las picas de las fiestas patronales, dijo que César Caballero estuvo trabajando allí en esos días. Según este testigo, para esa fecha, el padre de César Caballero, quien era el jefe grande de las picas, estaba enfermo de gravedad, por lo que su hijo tuvo que supervisar las picas durante las fiestas. Al analizar el desfile de prueba por parte de la Fiscalía Federal, los abogados de los acusados en los casos del secuestro de Mario Consuegra y Julio Cortés le solicitaron al juez Gilberto Yerbolini la absolución perentoria de sus representados o que se eliminara del récord parte de la prueba presentada por los fiscales. Sin embargo, el juez Yerbolini desestimó todas las mociones presentadas por la defensa. El juez indicó que la conspiración y participación de los acusados en los secuestros había sido establecida por los fiscales más allá de cualquier duda razonable. También dijo que le correspondía al jurado analizar cada pieza de evidencia para determinar la culpabilidad o la inocencia de los acusados. Antes de que el jurado se retirase a deliberar, el fiscal Dana Beall hizo un extenso recuento de los secuestros de Mario Consuegra y de Julio Cortés. El fiscal indicó que los testimonios de los agentes del FBI y de las propias víctimas, las grabaciones presentadas en corte y la investigación hecha por la fiscalía probaban más allá de toda duda razonable la culpabilidad de todos y cada uno de los acusados. Aunque el fiscal admitió que Juan Fuentes, alias Payo, era un gángster, un criminal y un bandido que estaba bajo el mando de Alejo Maldonado y de César Caballero, aseguró que tanto él como Roberto Stevenson no mintieron en sus declaraciones. Por su parte, el licenciado Harry Anduce sostuvo que los fiscales no habían podido establecer claramente los delitos de extorsión y conspiración. Indicó además que los testigos principales de la fiscalía eran unos criminales y unos mentirosos que no merecían credibilidad alguna por parte del jurado. Anduce dijo que Juan Fuentes era el verdadero cabecilla de la conspiración para el secuestro de Mario Consuegra y de Julio Cortés. El abogado también alegó que los Consuegra estaban mintiendo para protegerse porque ellos estaban vendiendo el oro que se robaron de la aerolínea Iberia. Luego de finalizados los argumentos finales de la fiscalía y de la defensa, el jurado comenzó a deliberar desde las 7 de la noche del 3 de junio hasta las 12:40 de la madrugada del 4 de junio de 1983. El veredicto se anunció a eso de la 1 de la mañana. El jurado encontró al exteniente coronel Alejo Maldonado y a César Caballero culpables de conspiración y extorsión con relación a los secuestros de Mario Consuegra y Julio Cortés. Jorge Casanova también fue declarado culpable y Wilman Suárez fue absuelto de todos los cargos. Luego de ser declarado culpable y antes de ser sentenciado, Alejo Maldonado se dirigió ante el juez y dijo lo siguiente: Durante 20 años trabajé en el gobierno de Puerto Rico y la cosa no fue fácil, que a pesar de eso me superé hasta llegar a las escalas altas de la policía. Por 14 años estuve preparando agentes para que hicieran una buena labor en la policía y siempre obtuve buenas calificaciones como profesor. Cuando fui arrestado, confiaba en que finalmente la verdad se iba a imponer y que sería exonerado de todos los cargos relacionados con el secuestro de Mario Consuegra. Pero desde el momento en que un agente del negociado de investigaciones especiales trató de matarme, sabía que tenía que haber algo detrás de esto. En esos días recibí un montón de avisos para que desistiera de una declaración que había dado contra miembros de la policía
en el caso del Cerro Maravilla. Es interesante notar que en esa situación estaba también envuelto el fiscal Salisto Medina Malavé, que está en la sala, y también está en sala el fiscal Guillermo Gil, quien también fue una de las personas que trató de que yo desistiera de esa declaración. Durante nuestro juicio tuvimos limitación de testigos, objeciones de personas que tenían declaraciones juradas que pudieron haber sido llevadas al proceso pero que no las quisieron entregar y que lamentablemente pudieron habernos ayudado mucho. Por esa silla pasaron muchos testigos que sabían que estaban mintiendo y que estos señores que están aquí sabían que ellos estaban mintiendo. Siempre he confiado y aún confío en nuestro sistema democrático de justicia, por lo que tengo fe en que eventualmente se va a saber la verdad. Pido a Dios también que en algún momento su señoría llegue a saber todas las barbaridades que estos individuos han hecho. Finalmente, Alejo Maldonado y César Caballero fueron sentenciados a cumplir cada uno 40 años de cárcel sin derecho a probatoria y a pagar $20,000 de multa por los cargos de conspiración y extorsión relacionados a los secuestros de Mario Consuegra y de Julio Cortés. Por su parte, Jorge Casanova fue sentenciado a cumplir 12 años de prisión. El juez federal Gilberto Yerbolini ordenó que cada uno de los sentenciados fuera encarcelado en distintas prisiones. Alejo Maldonado fue excarcelado luego de cumplir 22 años de prisión. En el 2009 publicó un libro titulado Crónicas de Alejo Maldonado, donde cuenta su historia desde su perspectiva y se defiende de las alegaciones hechas en su contra en el libro titulado Alejo Maldonado y los niños de sangre azul, publicado por José Rafael Reguero en el 1989. En años más recientes, Alejo Maldonado ha estado trabajando como comentarista televisivo y radial, particularmente hablando sobre temas relacionados a la criminalidad y a asuntos policíacos.